Vamos a dar inicio a la segunda sesión de este coloquio, este ciclo de reflexiones que han organizado conjuntamente el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, titulado ¿Cómo proyectar la investigación social hacia el futuro en contextos de crisis y cambios? Este ciclo de coloquios nace desde luego desde la iniciativa de estudiar la relevancia de coordinar una reflexión conjunta entre ambos centros a partir de esta coyuntura, la coyuntura actual, en fin, para generar, impulsar el intercambio de ideas en torno a la producción científica. Al respecto, el objetivo es abrir una reflexión conjunta para hacer un diagnóstico colectivo acerca de los desafíos, dificultades y nuevos aspectos de la investigación en ciencias sociales que surgen como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y desde luego el consiguiente proceso de confinamiento. En esta segunda sesión, titulada Mujeres investigando en tiempos de pandemia, ¿de qué productividad estamos hablando?, contamos con la presencia de las investigadoras Marjorie Murray, quien es investigadora principal del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Ella es doctora en antropología, y también, desde luego, es la directora de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También nos acompaña la Carolina Stefoni, quien es investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, quien también es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, es socióloga UC, y doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. La modalidad de este coloquio es la siguiente: va a haber un proceso de 3 preguntas, que las voy a realizar yo desde luego. A partir de eso van a intercambiarse las respuestas, cada una de las investigadoras. Más o menos esto va a llevar por cada pregunta entre 6 a 7 minutos, por cada una de ellas, y después se va a abrir desde luego un espacio de más o menos 20 a 25 minutos de preguntas de los asistentes. Vamos entonces con la primera pregunta, la cual la va a responder en primer lugar Carolina Stefoni. La pregunta es, ¿cuáles son, bueno, primero es preguntarle cuáles son las principales áreas de investigación en que se ha involucrado, cuál es su trayectoria como académica y cómo ve usted desde su experiencia personal los efectos de la pandemia en el trabajo académico. Dejo con ustedes entonces a Carolina Stefoni y Marjorie Murray. Bien, bueno, muy buenas tardes, tardes casi noches. Muy contenta de estar acá con toda la cantidad de gente que hay. Y para discutir un tema que sin duda es de gran relevancia hoy en día, ¿no? En el contexto actual. Bueno, quería partir un poco contando que yo estudio sociología y mi carrera en investigación la hice, la verdad es que un poco al revés de lo que es tradicionalmente, ¿no? Yo después de terminar el pregrado, bueno, hice el magíster y empecé a hacer investigación después del magíster sin todavía haber terminado o haber empezado el doctorado. Entonces partí primero como investigadora y bueno, después al poco tiempo me di cuenta de la necesidad y la urgencia del doctorado. Entre medio de eso nacieron 2 de mis hijos, y entonces el doctorado estuvo marcado primero por una trayectoria ya que venía desarrollando por el nacimiento del tercer hijo, y porque estaba haciendo también en paralelo una carrera, o sea, me había incorporado a la universidad y entonces todo lo que eso implica, ¿no? En términos de gestión, partí haciendo el servicio militar en la coordinación académica de sociología, y después de eso un magíster en sociología, la dirección del magíster, la dirección del departamento de sociología de la Universidad Alberto Hurtado y después la dirección de la carrera de sociología. Entonces, bueno, toda mi trayectoria investigativa, que parte primero, ¿no es cierto?, con investigación, después el doctorado y después continúa haciendo investigación, va muy en paralelo con todo el trabajo de direcciones y coordinaciones de programas dentro de la universidad. Antes de la pandemia yo había logrado, con todos estos distintos elementos, digamos, una organización que estaba basada principalmente en la división de espacios y de tiempos, ¿no? La coordinación de lo que significaba todo eso, niños en el colegio, trabajo en la oficina, la casa como un espacio de descanso,
siempre hay algo que hacer en la casa, digamos, de trabajo académico, siempre uno tiene algún fin de semana que revisar pruebas o hacer algo así, pero estaba, la verdad, bastante separado. Y hoy en día el principal como batatazo, en el fondo, que uno, o que yo encuentro, es que está todo absolutamente en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces eso ha representado una tremenda dificultad para destinar tiempo a la escritura, para organizar las clases, realizar las clases, para ver las tareas de los niños, para qué es lo que se va a comer, el aseo, ¿no? Entonces, lo que se llama la carga mental, de lo que se ha venido hablando bastante en las mujeres, la verdad es que es algo que se experimenta en el cotidiano, ¿no? En esto de tener que estar organizando en el mismo tiempo y en el mismo espacio todas las distintas funciones que uno hacía, pero que las tenía separadas antes de esto. Entonces, ha sido, la verdad, una intensidad gigante y que uno no sé, uno piensa cómo llegó hasta acá y cómo va a seguir probablemente todo el resto del año. Entonces, bueno, ahí eso es parte de lo que vamos a discutir hoy día. Gracias, Carolina. Buenas tardes, casi buenas noches a todos, a todas. Un gusto estar aquí, además feliz de compartir con Carolina. Hemos estado ahí conversando esta semana y ha sido súper enriquecedor. Bueno, me presento súper breve. Como decía Rodrigo, yo dirijo una escuela de antropología y quizá, desde dónde puedo hablar yo hablo desde alguien que hizo una tesis doctoral, aterrizó en Chile y le tocó empezar a armar con un equipo muy pequeñito lo que hoy día es una escuela de antropología. Es decir, llevo 10 años de una carga de gestión bastante importante, que además también se marcó muy tempranamente con la adjudicación del centro uno de los dos centros que nos convoca hoy día, el CIR, que nos adjudicamos el 2012 y partimos el 2013, que fue el mismo año que nació mi primer hijo. Entonces yo podría decirles desde mi perspectiva que a mí me ha tocado como experiencia académica maniobrar y articular por una parte estos proyectos bastante grandes que me superaban y armar una carrera académica individual, que como nosotros sabemos en el caso de Chile, ¿cierto?, se hace a punta de proyectos de investigación individual en un principio, como son los Fondesit, para generar una línea de investigación propia. Y ahí, bueno, me he dedicado fundamentalmente a temas relativos a parentalidad, crianza, de niños pequeños, niñas pequeñas, y cómo se articulan y tensionan con los sistemas expertos y las políticas. Quizá solamente agregar que sin duda el lugar en el que me sitúo hoy día lo debo en gran medida a mis mentores y mentoras, que es algo que yo quisiera mencionar más adelante cuando entremos en materia, y que quizá de manera ingenua fue solo con la maternidad que podríamos decir entendí lo que significaba la inequidad y la desigualdad en términos de género en las mujeres en la academia, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo nos golpea la pandemia? A mí en lo personal, y creo que a muchas de las personas que estamos aquí hoy día, nos pegó muy fuerte, pero a la vez en el marco de una intensa reflexión y adrenalina que traíamos desde el año pasado. Entonces podríamos decir que nos pilla bastante alerta, nos pilló, ¿cierto?, a muchos en la calle, de alguna manera. Si bien ahora estamos agotadísimos y agotadísimas, como dice Carolina, ¿cierto?, y nos cuesta avanzar todo lo que quisiéramos en nuestros proyectos, en nuestra escritura, en nuestras entregas, en nuestra generación de proyectos, etc. Y por eso lo que vamos a conversar hoy día, eso, más que ideas mías o de la Carolina, yo creo que son también producto de conversaciones varias que estamos teniendo a lo largo de estas semanas y de estos meses con muchas y muchos colegas. Eso. Perfecto. Vamos entonces, gracias Carolina, Marjorie. Vamos con la segunda pregunta. Responde aquí primero Marjorie. ¿Cuáles son las desigualdades de género en el trabajo académico que son anteriores a la pandemia y cuáles son las desigualdades que han emergido con esta crisis? Bueno, esa es una pregunta gigante, ¿no? Así es que con Carolina acordamos que yo me voy a centrar un poco más en dar un mapeo así muy, muy general de antecedentes de estas desigualdades y de esta inequidad, y Carolina va a entrar en materia respecto a las novedades de la pandemia. La idea es que ahí nos podemos ir también complementando.
quizá para muchos de los que están aquí, o todos, o todas, no lo sé, lo que nos encontramos, o lo que vemos hoy día, más que una novedad, ¿cierto? Es como la versión extrema de un orden preexistente, ¿cierto? Donde habían antiguas injusticias que hoy día se vuelven más grotescas, como leí un paper por ahí. ¿Ya? O, como me comentaba el otro día la Claudia Matus, ¿no? Este virus se nos presenta como un actor político, entonces podemos visibilizar y ver con más claridad y con más nitidez desigualdades e inequidad que estaban claramente ahí presentes. Y aquí obviamente hay cosas que son de perogrullo, pero igual vale la pena mencionarlas, ¿no? De partida nos encontramos con esa menor cantidad de contrataciones que varía por disciplina y que se ha tratado de subsanar y mejorar en los últimos años, pero sigue siendo un tema, y fundamentalmente la baja participación de mujeres en las capas superiores de las jerarquías académicas, fundamentalmente en profesoras titulares, y también los cargos de alta responsabilidad como son las rectorías o las vicerrectorías. Es decir, nos encontramos con estos talentos que muchas veces están estancados, ¿no? Al punto que hoy día pueden entrar igual o más mujeres en la carrera doctoral e incluso como profesoras asistentes, pero el avanzar hacia las categorías más altas es algo que no fluye de la manera que quisiéramos, a pesar de un montón de iniciativas que se están tomando en esa línea, ¿ya? También es conocida la diferencia en remuneración, que también obviamente se han hecho cosas para subsanar, incluso dentro de la misma categoría académica, diferencias de ingreso, pero también, obviamente, al retardarse la carrera de las mujeres, de facto terminan, ¿cierto?, teniendo un ingreso, un salario más bajo. Bajo reconocimiento de la labor parental y varios sesgos, ¿ya? Podríamos decir que eso está marcado por sesgos que se llaman a veces sesgos involuntarios, y que es lo que las perspectivas de género tratan, ¿no?, de abordar o de concientizar, ¿no? Por ejemplo, contra el hecho de tener hijos, el dato de que las mujeres reciben efectivamente peores evaluaciones en las revisiones de pares para fondos de investigación, a mismo currículum que un hombre, ¿ya? También la tendencia, ya en términos de docencia, por ejemplo, a ser peor evaluadas que los hombres, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos específicamente con hombres blancos jóvenes, ¿no? Pero eso es algo que también opera en Chile. También vemos que las mujeres tienden a participar, esto lo conversábamos con Carolina el otro día, ¿no? Menor participación, por ejemplo, en los cursos obligatorios o los cursos fundantes, lo que puede acarrear un montón de cosas, como por ejemplo, el no visibilizarse de la manera en que lo pueden hacer hombres, e incorporar, por ejemplo, después asistentes de investigación o asistentes en docencia. ¿Ah? Esto también es bien dramático y también es conocido y está archidocumentado, ya peores resultados en las revisiones de pares en las revistas y peores números de citas, que hoy día obviamente lo vemos también trabajado, o se intentan hacer acciones afirmativas en las universidades, por ejemplo, pidiendo que en los cursos se usen referencias, se usen textos producidos por mujeres, ¿ya? Mayor carga con las labores de bajo reconocimiento y alto involucramiento, o lo que en inglés se ha llamado, ¿cierto?, el academic housekeeping, o estas como tareas domésticas propias de la academia, pero que nos absorben, y en un estudio reciente también sería uno de los argumentos por los cuales las mujeres terminan atrasando sus promociones académicas, ¿ya? Y todas estas cosas que son bastante deprimentes, ¿cierto? Obviamente se involucran en una realidad cultural, de género, donde tenemos, ¿cierto?, estas dificultades de compatibilización con las responsabilidades del hogar, y donde incluso las familias más progresistas, y eso es aquí y en la Quebrada del Ají, o sea, no hay que creer que en Escandinavia es tan distinto, ¿cierto? Los niños y las niñas igual quieren que la mamá esté encima más que el papá, y al final nos encontramos con que la carga en cuidado sigue siendo mayor para las mujeres, y lo que mencionaba Carolina, ¿no?, el trabajo mental, esta imposibilidad de como cortar, ¿no? Entonces uno va camino al trabajo y está pensando obviamente en la lista de supermercado, y no existe esta posibilidad de tener como tareas discretas, que es como tenderían a tomarlos quizá los académicos, no las académicas.
¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Estos modos domésticos que también se llevan al trabajo, ¿no? El ejemplo ridículo pero cierto, ¿no? De la típica mujer que es la que toma el acta de las reuniones, perdón, o que las mujeres tienden a llevarse o a guiar a los estudiantes más difíciles, como que tuvieran, ¿cierto? Algo especial que las hace más aptas para ello, etc. Y aquí, para cerrar, nos encontramos quizá con un par de problemas de fondo que a veces nos cuesta ver, ¿cierto? Y es que efectivamente la estructura institucional de la universidad, insisto, se nos olvida, pero es así, fue creada por y para hombres, ¿cierto? Y a pesar de los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo en los últimos años para avanzar en la equidad de género, nosotros vemos en general resultados bastante magros, lo que nos obliga a ir midiendo, a ir observando y a ir planificando con plazos de, qué sé yo, varios años para ver cambios posibles en la cultura de la universidad. Y esta idea, ¿no? Que la universidad sería algo así como un espacio netamente meritocrático, cuando obviamente, además de los privilegios y del clasismo y otras cosas que pueden estar operando, también opera muy fuertemente la política. Las universidades son espacios donde las cosas se toman, se toman decisiones con votaciones en distintas instancias, a distintos niveles, y eso es algo que a veces desde fuera a nosotros mismos se nos tiende a olvidar. Y finalmente quería mencionar como otro problema así como de base, de todas esas cosas tristes que mencioné al principio, la falta de mentoría de mujeres, que es lo que mencioné cuando yo me presenté, ¿no? La falta de rol de madres también, trabajadoras, que de alguna manera nos llevan a perpetuar una figura que puede ser muy atractiva, pero bastante peligrosa, que es la figura como esta mujer excepcional, ¿no? Que esta mujer que es como totalmente distinta al resto, que cumple un estándar inabordable, etcétera, que es algo que comentaba el otro día con Paulina Salinas de la Católica del Norte, y que podríamos decir a veces terminan transformándose en mujeres que son más bien controladoras o funcionales al status quo, más que a ayudar a ser en el fondo ejemplo para mujeres más jóvenes que están en alguna etapa de desarrollo de sus carreras académicas, ¿ya? Y obviamente se han estado haciendo infinitas cosas en las distintas universidades. Yo puedo hablar por la mía, donde han habido 2 comisiones de mujer y academia súper importantes en los últimos años, el 2013 y el 2018, o para hablar ya al nivel como del Ministerio de Ciencia. La Maite me comentó el otro día, un par de días atrás, que ya se aprobó este Consejo Asesor de Género para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es algo que tenemos que celebrar. Pero en general nos encontramos con avances muy lentos, muy pequeñitos y que requieren de estudio. Y ahí, bueno, Rodrigo, pues, si me podéis poner el par de láminas, vi que por ahí está la Magdalena. Magdalena Gil está desarrollando uno de los estudios hoy día de COVID y pandemia, perdón, de COVID y mujer en la academia, y solamente mencionar que, bueno, esta es una encuesta que todavía está abierta, ahí está la página para que ojalá puedan llenar la encuesta. ¿Ya? Y aquí, insisto, estos son resultados súper preliminares, pero que nos pueden servir para darle ahora la palabra a la Carolina de qué estamos viendo hoy día, ¿no? Y para el caso chileno solamente, esta es una encuesta que se está haciendo a nivel latinoamericano, pero solamente para el caso chileno, con 1.640 resultados de personas que han respondido, ¿ya? Se ve entonces que habría una pequeña baja, ¿no? en la postulación a los fondos de investigación, ¿ya? Y habría este pequeño atraso en el envío de artículos académicos y postulaciones a fondos, como decía, mientras que respecto de la conformidad de lo que han hecho, ¿no? sus universidades, los hombres muestran mayor conformidad. ¿Ya? Esto es en términos generales, aquí no estamos observando todavía quienes tienen o no personas bajo su cuidado, ni nada por el estilo. Rodrigo, quizá puedes mostrar la otra.
Claro, y aquí, esta me gusta porque nos muestra también como el antes y el después, ¿no? En general, de nuevo, aquí sin discriminar por si tienen o no hijos, o de qué edades, o si tienen adultos mayores a su cargo, etcétera, en términos generales, ¿cierto? Vemos que ha disminuido la hora las horas semanales dedicadas a la investigación. Las mujeres disminuyen 4 horas, los hombres 3, y desde el punto de partida también era diferente. Solamente quería mencionar esto y también pasar el aviso que ojalá contestemos esta encuesta, porque estos materiales van a ser fundamentales para ver efectos no solamente en el corto, sino que después también en el mediano y largo plazo, que es seguramente lo que se nos va a venir. Así es que lo dejo ahí y le doy la palabra a Carolina. Gracias. Sí, sobre las consecuencias, quiero como tomar dos puntos, ¿no? El primero es como rápidamente quizás, y muchas y muchos hemos estado leyendo diferentes artículos que han salido, como el que presentaba recién Marjorie, como de consecuencias que ya se empiezan a visualizar, ¿no? Y quizás lo primero para decir es que con la pandemia en el fondo se profundizan desigualdades que ya estaban instaladas en la academia, y ese es como uno de los escenarios como más complejos, porque estas desigualdades que pese a todo lo que se ha venido haciendo ha sido muy, muy difícil erradicarlas. Con la pandemia no solamente se profundizan las desigualdades, sino que pareciera que tenemos un retroceso en el espacio que hemos ganado las mujeres en la academia, y eso es tremendamente preocupante. ¿Y por qué este retroceso y esta profundización de las desigualdades? Bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? Tema del tiempo para investigar, el tiempo y las condiciones para investigar, ¿no? Hace poco salió un estudio hecho en Brasil que daba cuenta claramente de una muestra bastante representativa de investigadores e investigadoras, que el factor hijos es clave. Quienes están a cargo del cuidado de niños, sobre todo de la edad alrededor de los 10 años o menos, son ellas las que se han visto más perjudicadas, mucho más perjudicadas que hombres con hijos de 10 años hacia abajo. Ahora, si pensamos que llevamos medio año, ¿no? Estamos ya al primer semestre en esta situación y ha tenido efectos bastante dramáticos, si nos proyectamos para el resto del año, que probablemente la escuela va a seguir, digamos, confinada y los niños no van a poder volver a clases por lo menos durante el segundo semestre o gran parte del segundo semestre, los efectos también se van haciendo cada vez más profundos, ¿no? O sea, se van multiplicando, ¿no? No es solamente un mes más, ese mes más el efecto que tiene ese mes más, o 2 meses más, o 3 meses más de confinamiento va siendo muchísimo más complejo. Hablábamos también de la sobrecarga mental, ¿no? Tener que estar haciendo labores de trabajo académico, de tareas, con los niños, el almuerzo, las compras. Sin duda que en ese escenario es imposible o se hace muy difícil escribir. Aquí tengo un ejemplo. La sobrecarga también que surge de las propias universidades, y que hay una demanda ahí creciente, hay todo un tema de recursos en muchas universidades, y que para enfrentar esos recursos se empieza a pedir más docencia a los profesores que hacen clases de planta, ¿no? Entonces, esa mayor carga también empieza a condicionar y a hacer más difícil entonces seguir las carreras académicas. Y si pensamos también en cómo se ubican las mujeres dentro de las instituciones de las universidades, las mujeres tienden a estar en las direcciones también, ¿no es cierto?, de programas, en los magíster, se les demanda un mayor trabajo con los alumnos. Entonces, todas esas situaciones hacen que la carga, además laboral, sea más fuerte. Otro de los ejemplos o de las consecuencias que hemos visto, que han salido publicados ya en revistas como Nature, es el menor número de artículos que están enviando las mujeres, y en Fondesit ya hay una preocupación de que posiblemente en el concurso regular de ahora sean mucho menos las mujeres que presenten proyectos, ¿no? Y bajo las condiciones actuales probablemente también sean mucho menos las que se los van a otorgar.
Ahora, todo este paquete, en el fondo de consecuencias, afecta de distintas maneras la carrera académica, ¿no? Yo creo que es importante como mantener ciertas distinciones. En un primer nivel, si uno quiere, está en los efectos que tiene en la formación, o sea, en el pregrado, en el magíster, en el doctorado y en el postdoctorado, ¿no? Ahí hay efectos específicos. Después hay otros efectos en la carrera investigativa, en la forma en cómo se va desarrollando la investigación. Y finalmente, otro tipo de efectos se ve a nivel institucional, un poco lo que decía, bueno, la sobrecarga en cursos, el trabajo con alumnos, las direcciones de programas, etc. Entonces yo me quiero referir brevemente a qué es lo que pasa en los dos últimos, ¿no? En el trabajo de investigación y en el trabajo de gestión. En un artículo que fue aceptado, todavía no sale publicado, pero fue aceptado, escrito con Menara Guisardi y Hermina González, que está por ahí la Hermi, hablábamos de que existen 4 formas tradicionales en la academia, a través de las cuales se reproduce la exclusión de las mujeres, ¿no? Y la invisibilización de las mujeres. Y en estas 4 dimensiones, si pensamos los efectos de la pandemia, tienen consecuencias, ¿no? O sea, en estas dimensiones que ya hacían parte de la invisibilización de las mujeres, con la pandemia se profundizan en estos 4 elementos. El primero es la exclusión del conocimiento. Aquí los trabajos de personas como Elizabeth Zimburger han sido muy claves para identificar, al menos dentro de lo que es la sociología, ¿no? La poca presencia de mujeres profesoras en los cursos de teoría sociológica, son los cursos como más centrales, ¿no? Que tienen como más estatus dentro de la carrera, muy pocas mujeres participando, muy pocas mujeres también en la bibliografía de los cursos, eso ya nos habla como de cómo se van excluyendo las mujeres, ¿no? En la producción del conocimiento. Ahora, con la pandemia, estamos viendo menor presencia de mujeres liderando proyectos de investigación y publicando también los resultados de su investigación. Por lo tanto, hay una mayor exclusión en la producción de conocimiento. Un segundo elemento es la exclusión en los espacios, ¿no? Dentro de los actores, digamos, que hacen parte de la producción académica. Y en pandemia me parece que tenemos que ver muy bien y con mucho cuidado lo que significa el teletrabajo para las mujeres, puesto que se traduce finalmente en estar fuera de los espacios laborales, ¿no? De las universidades, de los pasillos, de las oficinas, y sabemos que ahí es donde ocurren muchas de las tomas de decisiones en nuestras carreras. Entonces restarnos y hacer teletrabajo puede ser súper práctico en cierto sentido, pero también tenemos que tener cuidado porque nos aleja de esos espacios que tanto también nos ha costado ganar. Un tercer elemento es la exclusión en la definición de los problemas de investigación. ¿Y esto por qué? Si se profundiza la brecha de género, o sea, si es real de que vamos a estar investigando menos, con menor presencia en concursos como Fondesit, la implicancia inmediata que tiene esto es que desaparecen los temas que investigan las mujeres. Y esto es tremendamente preocupante porque hoy en día es fundamental, ¿no es cierto?, que la perspectiva de género, que en general la aportan las mujeres, esté presente no solamente en las investigaciones académicas, sino también en todas las decisiones e investigación que alimenta la discusión sobre políticas públicas. Entonces, si es que no participamos en la definición y en la construcción de los problemas de investigación, producto de todas estas razones que nos da la pandemia, digamos, estas condiciones que nos genera la pandemia, estamos entonces saliendo o desapareciendo de la definición de los temas, digamos, que nos preocupan como mujeres y también dejando aportar en la perspectiva de género dentro de todas las distintas investigaciones. Y el cuarto elemento es la deslegitimación de la experiencia de las mujeres como otra forma de invisibilización, ¿no? Y esto tiene que ver, y aquí también se nos genera una profundización de las desigualdades, puesto que sabemos que el paréntesis que puede significar la pandemia en nuestra producción, para el trabajo académico no necesariamente es equivalente a un paréntesis, puede significar también la salida de la investigación, ¿no? O la extrema dificultad para ingresar al mundo académico. Entonces, es más bien una vuelta al espacio privado. Si es que se concretan esas exclusiones, ¿no?, del mundo académico, es un regreso al mundo privado.
Y con eso, por supuesto, que genera todo un refuerzo del sistema patriarcal que nos ha costado de nuevo tanto combatir. Entonces, ahí, y eso ¿por qué lo digo? Porque con todas estas dificultades que tenemos para investigar y para publicar, no está claro por parte de las universidades cómo se van a evaluar los compromisos de desempeño. No está claro qué es lo que va a pasar frente a la crisis económica de las universidades y cómo eso va a afectar finalmente el trabajo de las mujeres. Y creo que ahí tenemos que tener todas las alertas posibles, digamos, para que, por una parte, proteger el trabajo de las mujeres dentro de la academia y que no se produzca entonces todo este efecto dominó que nos puede terminar relegando de nuevo al mundo privado y sacándonos fuertemente y de distintas maneras de la investigación. Perfecto, muchas gracias Carolina. Vamos entonces con la última pregunta del coloquio, para después ya pasar al segmento de discusión y preguntas. ¿Es posible pensar que la pandemia o la pospandemia ofrezca oportunidades para avanzar en una mayor igualdad entre hombres y mujeres a la hora de desarrollar el trabajo académico? ¿Cuáles serían esas oportunidades y o desafíos a nivel institucional? ¿Y cuáles serían esas oportunidades en términos de la forma en cómo se desarrolla la investigación hoy en día en el país? Marjorie, por favor. Una súper pregunta, es muy difícil de abordar. Yo me voy a centrar fundamentalmente en algunos aspectos, quizá más del ámbito institucional, que se nos abren en este contexto en el cual efectivamente ya se observa, vamos a ver, ¿cierto?, un retroceso en las posibilidades de incorporación y ascenso de las mujeres en sus carreras académicas. Quizá algo que da vuelta en distintas universidades en Chile hoy día es la idea de, por ejemplo, esta quizá la respuesta más rápida, ¿no? Alargar los procesos de calificación, ¿ya? O sea, es una respuesta que quizá todavía no ha sido del todo reflexionada en este nuevo contexto, pero nosotros vemos cómo en distintas universidades eso empieza a aparecer o está en el aire, ¿no? Entonces, ante la pandemia, operar con una lógica relativamente similar a la lógica con la que se opera hoy día con los postnatales, ¿cierto? O el hecho de haber tenido niños. Sin embargo, estas medidas hay que observarlas con cuidado y desde mi punto de vista no pueden ser universales, ¿ya? Por muchas personas son consideradas una medida de este tipo regresiva, porque obviamente retrasan, ¿cierto? Retrasan la carrera y la pueden retrasar al punto, como decía Carolina, ¿no?, que simplemente termines no quedando, ¿no? Y es por eso que yo creo, no nos encontramos ante una posibilidad de tirar fórmulas generalizables, sino que yo creo que hay que dar alternativas, hay que dar opciones quizás a las realidades de las distintas mujeres, y por ejemplo, la posibilidad de ser o no calificada a los 2 años, que es por lo menos la realidad que yo conozco en mi universidad, puede quedar a decisión de la académica. Pero obviamente eso implica también adecuar parámetros de la calificación, ¿ya? Y ahí obviamente está la posibilidad de hacer un ajuste, ¿cierto?, cuantitativo, es decir, yo puedo decir, bueno, cuántas horas menos de investigación tuvo esta persona por defecto, ¿no?, por estar en la casa todo este tiempo con niños, etcétera, etcétera, y quizá reducir el nivel de exigencia, ¿cierto? Pero también puede haber un cambio más cualitativo en cuanto no solamente como hacer un cálculo de cuánto menos voy a pedir a el estándar de, por ejemplo, publicaciones, sino que quizá actuar ahora de una manera mucho más osada en algo que hasta ahora hemos sido bastante tímidos como universidades, ¿no? Que es, por ejemplo, reducir ciertos tipos de trabajos como son esto que mencionaba un rato atrás, ¿no? Este housekeeping o estas actividades, por ejemplo, de gestión o incluso de docencia, ¿ya?, para el tiempo que estamos encerrados todavía y quizá para un tiempo más, que es el tiempo que viene, ¿no? Aquí cuesta mucho medir cuándo esto empieza, cuándo esto termina, ¿ya? Hablaba con una colega, en el fondo esto no se trata que un día nos vamos a sentar en nuestras oficinas y vamos a partir de cero, o sea, el desgaste
es impresionante y no va a ser, insisto, algo quizá tan antes-después como puede ser el término de un periodo postnatal, que obviamente las mujeres siempre alegamos que esos periodos de postnatal también son tramposos, o ese año extra, como que el niño cumple un año, después ya volvamos a la normalidad, comillas, ¿no? A esa antigua normalidad, y obviamente no es así, pero aquí pareciera ser, y por las características de desconocimiento de la realidad actual, aún más complicado. Y yo creo que puede haber medidas, y aquí, bueno, hay que ser creativos, no están todavía los lineamientos en las universidades dadas, pero por ejemplo, esto también lo hablaba con otra colega, ¿qué pasa cuando quizá lo que hay que facilitar es precisamente la salida de la casa de esas mujeres? Entonces, ¿cómo quizá antes que se abran los jardines infantiles y salas cunas en una universidad grande como la nuestra, donde estoy yo, ¿no? Donde sí está ese beneficio para las trabajadoras, pero que no se va a abrir, quién sabe por cuánto tiempo más, cómo quizá pudiéramos buscar alternativas, por ejemplo, de cuidados de niños, con, no sé, parvularios, con cuidadores o cuidadoras, o incluso turnos entre académicos y académicos, y como salir un poco de esta lógica tan cuadrada, ¿no? Y tan individual, tan individualista, en la cual nos encontramos. Y eso porque muchas veces, y esto también es una cosa cultural, ¿no? Si la mujer no sale de la casa, difícilmente va a poder investigar. Somos muchas, ¿no?, las que somos hoy día testigos y lo estamos viviendo. Es muy difícil, ¿ya? Entonces quizá, por lo menos para algunos casos, incentivar esa salida de maneras creativas que quizá no se articulan a un nivel institucional general, pero quizás sí a nivel de escuelas o de departamentos, ¿ya? Y que se pueda aportar desde ahí. Y a un nivel más cotidiano, obviamente las unidades académicas, los centros de investigación también debieran ser empáticos respecto de cosas muy sencillas como son, ¿no?, los horarios o las duraciones de las reuniones, insisto, tanto ahora como después de la pandemia, que es algo que hay que ver también en términos de las oportunidades, ¿no? Y reflexionar en serio respecto de las posibilidades, pero también los problemas que puede acarrear el trabajo remoto, como decía Carolina, ¿no? Que por una parte este trabajo remoto nos facilita la flexibilidad, etcétera, quitamos los tiempos de transporte, pero también nos deja fuera, como ellos dicen, ¿no?, de estos espacios de tomas de decisión en la academia. Y ahí, bueno, le voy a dar la palabra a Carolina, pero creo que es interesante y es importante que hoy día empecemos a pensar en serio en las oportunidades que se nos abren. Vemos que la participación de otros adultos, fundamentalmente los hombres, ¿cierto?, está siendo distinta quizá al pre-pandemia, y eso es algo que no hay que soltar y que hay que estudiar bien y ver qué posibilidades de desarrollo, de mantener hay, o de empoderar aún más a estas figuras de, qué sé yo, padres, cuidadores, etcétera. Y quizá, volviendo al primer punto, ¿no?, también como seguir siguiendo ese espíritu del 2019, cómo salimos de esta lógica quizá tan individualista, ¿no?, estas soluciones como al académico, a la académica. Por eso daba ese ejemplo de qué pasa, por ejemplo, con estrategias de cuidado de grupos pequeños, por ejemplo. No solamente respecto del cuidado de niños, también puede haber algo ahí respecto de posibilidades de investigación o de proyectos que ya no sean para una persona, que sean para más, y está también a nivel ya como más de las agencias de investigación y financiamiento, quizá la posibilidad de generar, esto se ha dicho en la literatura, desde ya generar quizá algunos concursos o algunas instancias donde haya de frentón algún tipo de acción afirmativa para personas que han estado en situación de cuidado muy intensivo de otros, por ejemplo. Y eso, dejar de lado la idea, ¿no?, de esto, de ser la niña Matea sola que tiene que cumplir, y hablar y comunicar y darnos cuenta que quizá hay un montón de cosas que podemos hacer en grupos, con otros, con otras, para trabajar ya en serio respecto de estas inequidades que hoy día se nos hacen cada vez más claras.
Sí, yo me voy a referir como a las oportunidades también en el ámbito de la investigación, ¿no? Coincido con Marjorie que los colegas hombres, los que están con niños chicos, con ganas o sin ganas, han tenido que asumir varias labores también de cuidado y se han sorprendido, digamos, de lo que significa, el peso que significa de cuidar a un niño o una niña y estar preocupados de que coman, de las tareas y todo. Creo que esa es una ganancia en sí misma, que participen de eso, que lo valoren, que entiendan, que sepan todo lo que la carga y el trabajo que eso implica y también que eso sea un punto de partida para una redistribución de los cuidados dentro de la casa distinto, porque si no la verdad es que se hace imposible. Y quería también reforzar la idea de que la presencia de las mujeres en la academia es central, es clave. Es clave porque si no estamos presentes, y esto lo tienen que entender los colegas hombres y lo tienen que entender las instituciones, si las mujeres no estamos presentes en el desarrollo de la agenda de investigación, si no llevamos nuestros temas, si no planteamos nuestras preguntas y desarrollamos una carrera académica, se empobrece toda la academia en el país y en cada una de las universidades. O sea, aquí todos perdemos cuando la mujer se ve obligada, digamos, a salir o enfrenta todas las dificultades que significa ingresar al mundo académico, ¿no? Entonces, eso es central. La pérdida es extremadamente grande y es una responsabilidad de todos que estemos presentes. Nosotros hace unos años atrás en la Alberto Hurtado hicimos un estudio con Claudia Mora y con Oriana Bernasconi sobre las mujeres en ciencia, ¿no? Esto fue hace, no sé, como en 2000, hace ya hartos años, 7, 8 por ahí. Y fue bien interesante porque hicimos hartas entrevistas y focus y biografías de mujeres científicas en distintas áreas, en sociología, enfermería, geología, economía, y un poco cómo ellas habían lidiado con esto, ¿no? O sea, cómo habían logrado insertarse en la academia y cómo el hecho de ser mujer va construyendo formas también, prácticas, ¿no?, de investigación y cuáles eran entonces esas prácticas. Y creo que la forma en que nosotros nos incorporamos a la investigación, la forma en cómo hacemos investigación, cómo participamos y cómo somos profesoras, cómo gestionamos, ¿no es cierto?, los distintos programas, las direcciones de programa, son un tremendo aporte, todos esos aprendizajes son un tremendo aporte hoy día en el contexto actual de pandemia. Y me quiero referir a 4 cosas que algunas de esas salieron en esa investigación y otras son producto de la reflexión y conversación con varias colegas, ¿no? Lo primero es la administración y uso del tiempo. En esa investigación todas las mujeres coincidían, y ahora coincidimos, en que nuestro uso del tiempo es muy distinto al uso del tiempo de los hombres, ¿no? O sea, para nosotros las reuniones tienen que ser cortas, precisas, resolutivas, ¿no? Rápido, 30 minutos, 40 minutos, listo. Y todas ellas decían que cuando estaban los hombres en las reuniones, o sea, cuando los hombres se tomaban la palabra, las reuniones se alargaban eternamente, ¿no? Y nunca se iba al hueso del asunto. Entonces, hoy día, pensando en contexto de pandemia, con la presión que tenemos, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, creo que ahí hay un aprendizaje que hemos hecho las mujeres que es tremendamente importante y que puede servir mucho a todos, mujeres y hombres, ¿no es cierto?, a enfrentar esta situación. El segundo elemento es la capacidad de organización de equipo. Una habilidad, y puede ser por el multitasking, de nuevo, creo que esto es producto de la práctica nomás y de las soluciones que hemos ido inventando para poder lidiar con todas las cosas, ¿no? Tenemos una fuerte capacidad para distribuir funciones, para monitorear el trabajo de equipo, para instalar estrategias de cuidado dentro de los equipos, ¿no? Eso de que si es que a alguien le pasó algo, uno tiene en alguna parte de su cerebro un dispositivo que te obliga o te lleva o te hace y te sale natural preguntar ¿cómo estás? Y darle continuidad, ¿no es cierto?, al problema personal que podía tener una persona. Esos mecanismos de cuidado me parece que hoy día también, y esta capacidad de organización de equipos, de distribuir, de estar pendiente de cómo van todos los ayudantes, los asistentes, de llamarlo, de tener todo eso en la cabeza, también es una herramienta que es muy práctica, muy útil y muy necesaria en el contexto actual. Un tercer elemento
es porque hemos estado muy presionadas, ¿no es cierto?, entre el trabajo en la casa y el trabajo en la oficina, es que hemos aprendido a exigir tiempos, ¿no? La jornada laboral se termina a las 6 de la tarde y somos las primeras en levantar la mano siempre cuando a alguien se le ocurre hacer una reunión después de las 6 de la tarde. Incluso para este taller fue una discusión que dimos, ¿no? Y que dijimos, bueno, después de las 6 de la tarde podemos estar, no podemos estar, no puede ser más tarde porque después uno tiene que preocuparse de los niños, etc. Entonces, y en el trabajo cotidiano en la oficina, eso me parece que cada vez lo ponemos más sobre la mesa, ¿no? O sea, respetar los horarios de trabajo de modo de poder mantener, ¿no?, el ámbito laboral funcionando y los trabajos de cuidado dentro de la casa también funcionando. Eso también me parece que es una estrategia que nuestros colegas hombres pueden aprender de nosotras en estos tiempos que se hacen muy difíciles. Y el último punto es la colaboración. Cuando el tiempo es escaso, cuando los recursos económicos son pocos, ¿no es cierto? Y hay, qué sé yo, dificultades para conseguir proyectos, etc. Cuando hay mucha presión, creo que lo que hemos aprendido a lo largo de todos los años es que la colaboración es la única manera de salir adelante, de poner a disposición lo que uno tiene y recibir lo que las otras personas pueden poner y hacer realmente un trabajo en donde todos nos beneficiamos y todos aportamos. Ese espíritu colaborativo que nos ha resultado como una estrategia para, de alguna manera, no solo sobrevivir, sino salir adelante dentro del mundo académico, también se transforma en una tremenda fortaleza hoy día que puede ser muy necesaria para enfrentar en conjunto todos, ¿no es cierto?, los desafíos que pone la pandemia. Eso. Perfecto, muchas gracias Carolina y a Marjorie también por sus respectivas presentaciones y reflexiones muy interesantes, por cierto. Y bueno, desde luego hay ahora un espacio para abrir la discusión a los asistentes del coloquio. Les pediría que si tienen una pregunta, un comentario, pudieran activar sus micrófonos y realizar el comentario respectivo. O si no, podemos tomar las del chat, que igual hay harta. Sí, también en el chat hay, exactamente, hay un par de comentarios. Claro, por ejemplo, David Porti, usted hablaba del tema de las tareas domésticas, que esta discusión terminaba muchas veces con que los hombres no saben realizar ciertas tareas domésticas y que por tanto este principio de intentar compartirlas equitativamente se deshacía. A su vez, por ejemplo, Jacqueline Sandoval dice que la colaboración es vital, sin embargo, dice que las universidades privilegian en cambio la competitividad. Sigue David Deportius diciendo que hay que dar pasos hacia la confianza mutua, de otro modo nos seguimos quedando en el diagnóstico que las mujeres tienen menos tiempo. ¿Cómo se avanza en una nueva educación? Aquí abro la pregunta. ¿Cómo se avanza en una nueva educación que haga el trabajo doméstico tanto para los hombres como las mujeres? ¿Qué podrían decir al respecto? No sé, ¿querés tú tomar, Marjorie, alguna? Sí, a ver, algo. Respecto de esa reflexión de cómo se forma hombres y mujeres, ¿no?, respecto a las labores domésticas, etcétera, yo creo que efectivamente la reflexión mujer y academia tiene que necesariamente llevarnos mucho más allá de la universidad, obviamente, ¿no? Sin embargo, al menos en la capacidad que tiene directa de incidir en la formación de las estudiantes a nivel de pregrado, desde el pregrado, al parecer pareciera clave, pareciera ser algo clave, ¿ya? Obviamente hay carreras específicas que se pueden abocar a transformaciones a nivel de, obviamente, hábitos de escolares o preescolares en adelante, etcétera, con las dificultades que eso supone, pero si hay algo que tienen las universidades a la mano y tienen que hacerlo, y es parte de su responsabilidad, es avanzar en equidad de género en la formación de las estudiantes y los estudiantes. Eso yo creo que es clave, fundamental, y no se puede escapar. Y para eso hay un montón de acciones que se pueden realizar partiendo por estas mismas relaciones de mentoría que se han instalado en algunas universidades
pero también lo que mencionaba, ¿no? Incluir bibliografías de mujeres, incluir perspectiva de género con mayor claridad, ¿ya? Y apertura, a todos los niveles, y eso obviamente no solamente a nivel de la formación académica, también a nivel de la presencia de profesionales administrativas y administrativos que son parte fundamental de la universidad, y en gran parte también conformada por mujeres, ¿no? Respecto de esa, y con esto cierro, ¿no? La palabra a la Carolina, de esa tensión, ¿no?, entre colaboración y competitividad. Esa era un poco la reflexión que yo quería hacer, ¿no?, respecto de cómo estamos acostumbrados a aparecer como individuos, cómo que tenemos que ser, insisto, Mateos, sobresalir, etcétera, y yo creo que para el caso chileno en particular estamos en un escenario fantástico para dejar eso un poco de lado. Nosotros ya tuvimos el año pasado una experiencia impresionante con el movimiento feminista, por ejemplo, en particular, obviamente también en el marco del estallido, en el cual las personas en el fondo hicieron muy evidente esta idea de que ya no estaba solo ante mi problema, estoy con otros, ¿no? Y eso yo creo que es clave, y eso es algo que también debería presentarse no solamente a nivel de, qué sé yo, quiero colaborar y quiero coescribir, que es algo fundamental, pero yo creo que es algo que también debería pensarse a nivel de las agencias científicas de financiamiento de investigación, cómo pensar esas carreras académicas de una manera que no sea solamente, comillas, esa competencia, se puede entender también de otra manera, y quizá la misma lógica de Fondesit como la única instancia de la cual tú puedes avanzar en tu carrera académica es algo que deberíamos darle una vuelta. Yo creo que es algo que tenemos muy naturalizado, y puede haber otras formas de desarrollar academia, sobre todo las etapas iniciales, ¿no?, de las personas están, como para el caso chileno, buscando tener ese fondo, y si no lo tienen es como que todavía no han dado el paso, ¿no es cierto? Carolina, te dejo la palabra a ti. Gracias. Sí, hartas preguntas, muchas gracias también por toda la participación. Yo creo que hay como dos ámbitos, ¿no? Uno lo que pasa dentro del hogar y otro lo que ocurre en las universidades y en el trabajo. Dentro del hogar es central la redistribución de roles, o sea, sin eso no salimos nunca de la angustia, de la premura y del diagnóstico que alguien decía ahí, ¿no?, de que las mujeres no tienen tiempo. Y esto no solamente en el trabajo académico, sin duda, en todo el trabajo, en todos los trabajos, ¿no? O sea, por eso es y celebro mucho de que algunos hombres empiecen a hacerse cargo hoy día en pandemia de los hijos y de las hijas, pero es el puntapié inicial, digamos, el primer paso. Eso hay que mantenerlo y hay que reforzarlo sin duda y llegar al 50%, si esto tiene que ser 50 y 50, no hay otra manera de resolverlo, ¿no? Y en eso entonces nos queda muchísimo por avanzar, porque eso supone un cambio cultural gigante y por supuesto en el caso de los colegas hombres de cuestionarse y dejar y abandonar su lugar de privilegio. Pues si a quién no le gustaría estar sentado, ¿no es cierto?, en su escritorio sin que nadie te moleste para poder solamente escribir y leer, es el mundo ideal, pero para eso hay que hacer lo posible para hombres y para mujeres. Entonces dentro del ámbito doméstico, la división de roles 50-50 es la meta donde tenemos que llegar. Y dentro de la universidad, son muchísimas las cosas. Me parece que partir por fortalecer la presencia de mujeres, lo que decía del trabajo de Elizabeth Zimburger, ¿no? Fijarnos en que toda la bibliografía de los programas haya mujeres, y haya presencia de mujeres, así como tiene que haber presencia de investigadores latinoamericanos, ¿no? O sea, no reproducir las desigualdades partiendo por los programas en las carreras, en los seminarios que sea 50%, ¿no es cierto?, de presencia de mujeres, que las profesoras participen en los cursos que son centrales en cada una de las carreras. En este estudio que les contaba,
las mujeres geólogas, todas como dedicadas a la investigación en geología, claro, enfrentaban un montón de dificultades para hacerse cargo de los cursos que eran más entretenidos, ¿no? Que eran los cursos que, donde había que salir a terreno, entonces eran los cursos que todos querían, y esos cursos los hacían hombres, porque claro, ellos se podían ir a unos terrenos de una semana maravillosos, y las mujeres no lo podían hacer, y hacían unos terrenos aquí cerquita a Santiago del fin de semana, con suerte, ¿no? Y entonces nadie quería irse a esos cursos con las mujeres, y terminaban yéndose a los cursos con los hombres, qué sé yo. Entonces, todas esas prácticas, microprácticas, hay que primero hacerlas conscientes y después generar las condiciones para su transformación. Sobre las políticas, eso como dentro de las universidades, ¿no? Que haya presencia de las mujeres, sabemos la jerarquía, o sea, la universidad es un mundo súper jerárquico, la presencia de mujeres rectoras es mínima, en las vicerrectorías sigue siendo mínima, ¿no? Entonces, bueno, ahí también pelear siempre porque haya presencia y participación. Nuestra meta siempre es un 50 y 50. Las políticas de la NID, si es que son suficientes, no están siendo suficientes. O sea, sin duda que son mejor que nada, ¿no? Y tener posibilidad de alargar un tiempo cuando tienes hijos, etcétera, ayuda. Pero bueno, también uno dice, los hijos no... Claro, los primeros años son más complejos, pero después también hay otras complejidades. Entonces, me parece que ahí hay que, como decía Marjorie, pensar creativamente en otras formas también de fortalecer la trayectoria, la carrera de las mujeres, ¿no? Creo que ahí hay que hacer mucho más. Y después también tenemos muchas disparidades entre las universidades, porque hay universidades que han logrado avanzar un poco más en las políticas, qué sé yo, de cómo se evalúan los compromisos de desempeño, de incorporar el género en la evaluación de los compromisos de desempeño, pero en otras universidades no ocurre con la misma fuerza. Entonces creo que también hay que pelear por estándares, ¿no? Que sean comunes para todas las universidades. Entonces, en resumen, estamos como muy atrás. A mí lo que me preocupa es que los pocos pasos que se han dado se puedan, vamos a ir para atrás. La verdad es que eso creo como que hay que tenerlo súper presente para que no ocurra. Hay más preguntas. Sí, hay una pregunta que, bueno, yo creo que ustedes probablemente ya la respondieron, al menos en un porcentaje. Jacqueline Sandoval preguntaba con respecto a qué acciones y estrategias se pueden implementar a corto plazo para potenciar la colaboración interdisciplinaria. También María Cristina Álvarez preguntaba de cómo visualizan a corto y mediano plazo medidas positivas en términos de género implementadas por parte del CONICYT-ANID. Ahí abro la palabra. Carolina, Marjorie. A ver, bueno, cosas como la interdisciplina, en general, y en un país como este quizá en particular, si es que no son intencionados, potenciados desde las universidades y desde ANID en particular, no ocurren de una manera muy superficial y poco sustantiva. Entonces ahí es fundamental que esta se potencie y se premie y se pida, ¿no? Proyectos de investigación los cuales tenga que estar presente la interdisciplina. Y en eso yo creo que la NIT también puede ir más allá de simplemente, ¿cierto? Esto es como, hasta ahora ha sido como medio ambiguo, ¿no? Como se privilegiará o se valorará, ¿cierto? Que haya mujeres o que hayan personas de regiones, eventualmente ir más allá y ser más claro en la necesidad de presencia de mujeres en estos proyectos de investigación, por una parte, y de una manera que no tengo la respuesta, pero de una manera tal que además esto no sea simplemente, de nuevo, hacer cálculos simples para obtención de fondos, porque eso también ocurre, ¿no? O sea, a veces tenemos esto de, chuta, necesitamos la mujer, ¿no? Entonces hacen el cálculo y finalmente tienes como poderes fácticos y personas, comillas, en ciertos roles, comillas, que son mujeres, pero que no necesariamente son quienes han llevado a cabo el proyecto desde el inicio, ¿no? Y después, bueno, habrá que empoderarse, digamos, pero no necesariamente eso está asegurado. Yo creo que sin acción afirmativa esta cosa no funciona y por eso hay que exigir a la NIT que se avance en esa línea. Respecto a visibilidad, muy cortito para cerrar, que preguntaba Paz, efectivamente, las mujeres, y ahí el tema del retroceso que planteaba Carolina es clave, ¿no? O sea, efectivamente estamos quedando atrás, estamos
toda esa voz que salió tan fuerte el año pasado, al parecer como que se escondió de alguna forma, y así como no estamos en seminarios, lo puedo poner en la caricatura del Twitter, ¿no? Cuando uno está con suerte poniendo likes y poco tiempo para reflexionar o levantar grandes teorías o tesis de lo que está ocurriendo, mientras estamos ahí, ¿cierto?, cocinando o haciendo tareas con los niños. Pero yo creo que ahí son las escuelas y los centros de investigación los que tienen que tomar la iniciativa y buscar modalidades que también pueden ser creativas de visibilización. El trabajo, como todos nosotros sabemos, no necesariamente es más visible porque está publicado en ese Journal Q1, no sé qué, ¿cierto? Pero puede haber, y sobre todo con temáticas que sean relevantes, estrategias concretas de diseminación que no pueden quedar así al voleo o a ver si es que algún periodista lo va a tomar. Yo creo que ahí es un rol activo el que tenemos que tomar las universidades, las unidades académicas, las facultades y los centros de investigación. Carolina. Sí, había una pregunta, voy a juntar dos, una si es que había estudios como clase y género que pudieran estar explicando en el fondo el rol que estaban asumiendo hoy día las mujeres, y la otra sobre si es que había estudios sobre mujeres independientes sin hijos. En este estudio en Brasil que se llevó a cabo, se identificaban dos variables, digamos, o dos situaciones donde las consecuencias del COVID se vivían de manera mucho más grave, ¿no? El primero decía en la pregunta inicial, al principio, que las mujeres con hijos eran las que se veían más afectadas. Y el segundo grupo que se veía más afectado eran las mujeres racializadas en Brasil, ¿no? Que probablemente, y ahí, bueno, no daba mucho, no aventuraba muchas explicaciones, porque era más descriptivo, pero tiene que ver también con el tipo de trabajo que tienen que asumir, ¿no? Yo creo que ahí se puede vincular con la pregunta sobre clase social. Mujeres que ocupan posiciones más bajas dentro de la jerarquía académica, probablemente se ven más afectadas porque tienen que asumir, van a ser las que, comillas, naturalmente son las que tienen que asumir más el trabajo de estar llamando a los estudiantes si es que estuvieron conexión, si es que no, o sea, ese el trabajo más directo con los alumnos y que supone muchas horas, mucho esfuerzo y estar como en la primera línea de atención con los alumnos, van a ser estas mujeres que ocupan esos lugares más bajos dentro de la jerarquía y que coincide, en el caso de Chile, puede ser el cruce entre género y clase, y en el caso de Brasil, entre género y mujeres racializadas, ¿no? Mujeres negras. Entonces, sí, ahí también hay otra brecha de desigualdad. Y sobre cómo avanzar en lo colaborativo, yo creo que es súper importante escucharnos y abrir más espacios de cómo lo estamos haciendo las mujeres. Yo creo que hay mucha experiencia que hemos acumulado con los años en cómo lo logramos, cómo se logra resolver, ¿no? Y ahí puede haber algunas claves interesantes. Insisto, la idea de trabajar con equipos, en equipos grandes, con los ayudantes, uno cuando tiene los ayudantes, bueno, uno se preocupa, los acompaña hasta que postulan a la beca, hasta que se van, después vuelven y vuelven donde uno, no sé, hay una preocupación por la situación personal, por el acompañamiento, y que claro, uno lo puede ver como trabajos típicos de cuidado femenino, ¿no? Pero hoy en día, cuando estamos sometidas a una situación tan compleja, donde se nos enferman los alumnos, los familiares del alumno, ¿cómo no va a estar presente la pregunta, ¿no es cierto?, por humanizar también la investigación. La investigación, esta idea del hombre blanco que investiga, el antropólogo, ¿no es cierto?, que se va a hacer estas antropologías así súper fantásticas al mundo desconocido, o el sociólogo que hace las preguntas así súper teóricas, desvinculado completamente de su trayectoria, su cuerpo, ¿no? Si las mujeres logramos avanzar en eso y acercar mucho más la dimensión subjetiva, que creo que hemos hecho ahí un tremendo aporte, la experiencia de vida y cómo nuestras propias vidas en el fondo nos orientan en las preguntas que nos hacemos y reflexionamos sobre eso, creo que son formas en el fondo de hacer investigación. No quiero decir que hombres y mujeres investiguen de manera distinta, pues las herramientas metodológicas son como comunes para todos, pero las preguntas que nos hacemos, las formas de reflexionar, por el hecho de ocupar el lugar que ocupamos, por el hecho de ocupar los cuerpos que tenemos, ¿no es cierto?, abren también ahí diferencias, distinciones,
formas de hacer, prácticas, que hay que relevar, hay que visibilizar, hay que sacar, y sobre las que hay que conversar, ¿no? Y ponerlas ahí a disposición, discutirlas y debatirlas. Entonces, la caja negra, en el fondo, de la investigación, que tiene que ver con la experiencia de género, de ser mujeres en la investigación, creo que puede tener tremendas, nos podemos llevar muy buenas sorpresas, ¿no? Que hay ahí una caja de herramientas a la que no le hemos echado suficiente manos, porque hace parte del hacer cotidiano, ¿no? Y uno ni se lo pregunta, ni se lo cuestiona. Entonces creo que ahí puede haber claves para pensar estas formas más colaborativas. Gracias, Carolina y Marjorie. María Luisa Méndez pregunta, es muy interesante lo señalado respecto a los riesgos del eventual debilitamiento de áreas de investigación desde la perspectiva de género, a propósito de la crisis actual. ¿Cómo mostrar la relevancia de evitar tempranamente este eventual retroceso en temas que tanta relevancia tienen para políticas públicas, en materias laborales, cohesión, salud, vivienda, etcétera? Muy breve, porque nos queda poquito tiempo y a ver si alcanzamos a ver una o dos preguntas más. Yo creo que, de nuevo, hay que intencionar, y por una parte está el intencionar temático. Entonces esto debe, que claro, en Chile todavía es como para grandes temas, ¿no? Lo que se llama, qué sé yo, las áreas prioritarias, por ejemplo, es un buen camino, en el fondo, donde quizá no habría centros de investigación en ciertas temáticas si es que no hubieran sido catalogados como áreas prioritarias para el país. Pero así como hay estos grandes macro temas como áreas prioritarias, quizá también se puede hacer como un doble clic a áreas temáticas más específicas sobre las cuales el país considera que es fundamental que se mantenga un estándar de investigación importante. Yo creo que eso es algo que es clave, digamos, de hacer. Eso como área temática propiamente tal. Y respecto de cómo mostrar la importancia de evitar que esto desaparezca, eso es lo que tenemos que hacer ahora, y por eso cosas como la encuesta que está haciendo Magdalena Gil y la evidencia es fundamental para presentarla y discutirla hoy día, porque de nuevo, estas no son cosas que van a desaparecer en 1 o 2 años, estas son cosas que van a dejar una marca importante por muchos años, y tenemos que adelantarnos y tomar acción hoy. Eso yo creo que es clave. No podemos dejar a que la voluntad de los grupos de estudio, la voluntad de no sé quién, esté arbitrariamente tomando ese tipo de decisiones. Yo creo que ahí hay que actuar y seguro que investigaciones que nos den cuenta, como por ejemplo ese estudio que mostraba la Carolina para Brasil, de cómo sería para la realidad chilena específicamente, cuáles son las diferencias, van a ser fundamentales también para informar ese tipo de indicación. O sea, yo creo que en eso puede sonar como muy directivo, pero yo creo que ya tenemos suficiente evidencia de que si no somos muy activos en ese tipo de empujar temática y de empujar maneras de investigar, nos vamos a quedar atrás y vamos a efectivamente invisibilizarnos. Sí, yo ahí agregar lo último, a mí me impresiona, o sea, con todo lo del COVID, la poca presencia que ha tenido la discusión en torno, o sea, la perspectiva de género en cada una de las medidas, de las políticas y de los problemas que se levantan, ¿no? La mujer finalmente ha aparecido mucho en el tema de violencia intrafamiliar y las políticas entonces, o las medidas, ni siquiera son muy políticas, pero las medidas para evitar la violencia intrafamiliar, que sin duda es un gran tema y es un tema muy terrible, digamos, hay que hacer acción ahí, pero el género y la perspectiva de género no se acaba ahí, ¿no? O sea, cuando se plantea la discusión del 10% de las AFP, cuando se plantea los bonos, todas las políticas, todos los paquetes de política que se han anunciado para abordar, enfrentar el COVID, no hay perspectiva de género en ninguna, no está presente. Entonces, como que así, que aquí todos fuéramos una figura de un trabajador abstracto, ¿no? Hombre. Pero las mujeres están concentradas en ciertos mercados laborales, en el sector informal, en trabajos de cuidado, en docencia, o sea, sabemos, y eso existe toda la información disponible, digamos, ¿no? La segregación horizontal y vertical.
Entonces tenemos los diagnósticos donde están participando las mujeres, en temas de vivienda, cuando se discute temas de ciudad, bueno, cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres. Yo creo que hay que ser súper majadero en cada uno de los temas, bueno, es eso, ¿no? Es abrir esa categoría, esa pregunta, a ver cómo afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, de modo de que la discusión sobre las políticas públicas que se tomen, tengan y reconozcan, digamos, y utilicen esta diferenciación, porque si no, de nuevo volvemos a invisibilizar el lugar que tiene la mujer. Perfecto, gracias nuevamente. Hay una última pregunta que la hace Roxana Chiapa, que dice lo siguiente. Bueno, agradece las presentaciones, dice, me pregunto si las expositoras tienen algún comentario sobre la interseccionalidad entre clase y género para entender las experiencias de las personas que se identifican como mujeres y trabajan en roles académicos durante estos tiempos de crisis. Sí, es un poco, yo lo contaba a propósito del caso del estudio de Brasil, ¿no? Como ahí se cruzaba la racialización de las mujeres y las mujeres con hijos, y que probablemente en Chile también se podría cruzar con la clase, ¿no? Para explicar en el fondo las desigualdades diferentes y diferenciadas y más pronunciadas en el caso de las mujeres, y probablemente las mujeres de clases más bajas que hacen parte de la academia. Yo creo que ahí como que hay unas buenas reflexiones y esos datos pueden ser bien iluminadores. Perfecto. Marjorie, ¿no? No, creo que Carolina ahí lo dejó bastante claro. Para el caso chileno, me imagino que también va a ser interesante contrastar por universidades, contrastar por ciudad, y por lo tanto, nada, porque hay que estar atento a esta y otras investigaciones que se estén haciendo, porque necesitamos hacer esa lectura interseccional, yo creo que es fundamental, pero todavía no se han hecho, digamos. Por eso ahí Carolina dice que está haciendo, mostrando ese ejemplo para Brasil, que es muy, muy interesante. Y ese, bueno, para quien le interese nos pueden mandar algún correo de una fundación que se llama Parents in Science, y que da resultados que seguramente van a ser muy interesantes también para nosotros. Eso. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles a los asistentes que nos acompañaron en esta sesión, la segunda sesión de este ciclo de reflexión que hemos impulsado entre COES y el CIR. Por cierto, agradecerles muchísimo a Marjorie Murray y Carolina Stefani que nos hayan acompañado y nos hayan entregado estas relevantes reflexiones en esta época de cuarentena y de pandemia. Los dejamos desde luego invitados a esto es un ciclo que tiene 6 sesiones. El 28 de julio viene la tercera sesión. Nosotros desde luego a través de las redes sociales tanto de COES y de CIR vamos a estar informando acerca del calendario, obviamente de los temas, de quiénes van a participar, para que ustedes se vayan inscribiendo, por cierto. Así que no me cabe más que agradecerles y desearles unas muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias a todos.